Cambiamos de tema y tenemos que hablar de las consecuencias que nos está dejando la pandemia. No solamente en cuanto a sintomatología física, sino a los efectos colaterales en el ámbito social y psicológico. Los adultos mayores son claramente quienes peor la están pasando, no solamente porque son de riesgo, sino porque modificaron absolutamente todo su esquema de vida, sus hábitos. Las restricciones prohibieron que puedan salir, como lo hacían normalmente, en algunos casos realizar actividad física, y paralelamente tener que tratar de pasar sus días de la mejor manera y muchas veces consumiendo información que no les ayuda en absoluto. Dialogamos sobre este tema con la licenciada en psicología Desiree Bideman, quien nos comentó cómo está la situación, porque están registrando muchos casos de ansiedad, de depresión, que se refleja principalmente en adultos mayores. Esto nos indicó la profesional. Que lo que llamamos adultos mayores, la edad, digamos, no tiene tanto que ver ya con una edad jubilatoria, que es a partir de los 60, 65 años, sino que ahora esto, como la expectativa de vida, digamos, se ha amplificado, entonces lo que sucede es que ya son personas más mayores las que han entrado en la época de retiro de la vida, ¿sí? Y por retiro se entiende que son personas que han cesado su actividad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante para esta época de pandemia, porque todavía la estamos transitando. Quiere decir que personas que antes hacían sus actividades, hoy no las pueden hacer más, ¿sí? Y personas que están en época de jubilatoria o que ya entraron dentro de su retiro, antes tenían actividades que tenían que ver con la cotidianeidad, ¿sí? Por ejemplo, ir a hacer compras, por ejemplo, visitar a las amigas, visitar a los amigos, hacer alguna actividad física dentro de las posibilidades de cada uno o hacer actividades de recreación. Hoy estamos mucho más flexibles que antes, pero no es el caso de todas las provincias en la Argentina. Nosotros tenemos que entender que dentro de este espacio en Misiones todavía tenemos muchas menos restricciones de los que hay en otras provincias. Entonces, entendemos que hubo un periodo de aislamiento extremo, que fue el año pasado en estas fechas, y eso tiene consecuencias a nivel psicológico, social y emocional principalmente, ¿sí? Y también físico, porque personas que han tenido actividades de forma regular y cotidiana también han sufrido, digamos, las consecuencias del sedentarismo, ¿sí? Porque no todos pueden tener la voluntad de hacer el ejercicio físico o a lo mejor estar impedidos también de poder hacerlo solos en su casa. Hay personas que manifiestan sentirse abatidos, irritables, con ansiedad, con una ansiedad más elevada. Es muy común ver personas que se sienten un poco tristes, para no decir en estados como deprimidos, y en algunos casos se podría hablar inclusive de síntomas depresivos, ya más complicados, producto del aislamiento, producto de la falta de contacto social, y lo más importante es que esto se manifieste y los familiares puedan, ¿sí? Comentar o puedan hablar con las personas, contenerlas, principalmente a través de las visitas. Sabemos que hoy tienen que ser más cuidadas las visitas, que tienen que estar dentro de los cuidados de higiene necesarios o también de la exposición que las personas puedan o no tener, pero a lo mejor, como decimos acá, las restricciones hoy no están tan exigentes, entonces se puede sacarlos a pasear en horarios que sean adecuados, por supuesto, no visitas muy largas, que no los cansen mucho, ir recuperando y quitándole el miedo, porque el gran problema que tenemos es que se ha masificado la información, ¿sí? Y esta información generó mucho miedo, mucho temor sobre la salud. Y tenemos la consecuencia de que ahora el que puede dañar es otro ser humano y puede ser tu familiar. Al ser tan contagioso, la gente tiene mucho miedo de que su sistema inmunológico no responda, ¿sí? O literalmente que no tenga posibilidades, digamos, de salir adelante, y esto se intensificó con los cuidados de los adultos mayores, con la intencionalidad en realidad de cuidarlos, pero les generó mucho temor. ¿Han aumentado las consultas a nivel general en los centros de asistencia psicológica? Sí, en general creo que sí, conversando con colegas, tenemos un incremento en la demanda de dificultades para manejar la ansiedad, dificultades para manejar y afrontar situaciones de la vida cotidiana,
distinto a otros años que las dificultades eran otras. Hoy tenemos muchos casos de problemas de ansiedad y también problemas relacionados a la depresión. Esos son los casos más complicados.